Perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidos a estas quintas jornadas de capacitación ACOEL Sigma 2025, cuidados paliativos para todos, en convenio entre la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería ACOEL y el capítulo UCLA de la Sigma de Tratado International adscrito a la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy iniciamos con nuestra primera conferencia. Como invitados tenemos al profesor Mauricio Rojas. Él es enfermero, magíster en enfermería, doctor en enfermería y profesor de la Universidad de Antioquia. Y nos va a acompañar con una ponencia titulada Contexto de los cuidados curativos en América Latina. Profesor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, bueno, pues para mí es un gusto inaugurar esta sesión de cuidados paliativos para todos, este ciclo de conferencias y de capacitaciones. Bueno, pues gracias, Cristian, por presentarme. Yo soy Mauricio Arias. Actualmente soy profesor en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Estoy vinculado a esta universidad hace más o menos 6, 7 años. Y mi área de desempeño es principalmente el cuidado del paciente con cáncer y pacientes con cáncer en cuidados paliativos, así como el cuidado de sus cuidadores familiares. Entonces, pues siempre hemos hecho investigaciones, hemos trabajado desde el pregrado, desde el posgrado por facilitar un mejor cuidado paliativo para pacientes con cáncer y para sus cuidadores. Y en el día de hoy, uno de los principales temas que vamos a trabajar es un poco la contextualización general de lo que son los cuidados paliativos y de cómo se van a dar en el contexto internacional, en el contexto de Latinoamérica y qué tenemos en Colombia para iniciar, qué herramientas tenemos nosotros como estudiantes de enfermería para poder abordar ese paciente con cáncer que se encuentra en este momento en situación de cuidados paliativos. Y no solamente con cáncer, sino llevar el cuidado paliativo más allá a otras enfermedades crónicas como lo son la insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, bueno, la idea es que podamos hoy tratar un poco este tema. Quiero iniciar presentando aquí un poco las definiciones que tenemos importantes en cuidados paliativos. Cuando hablamos de cuidados paliativos, usualmente y en la narrativa colombiana y en la narrativa nosotros de Latinoamérica, incluso del mundo, vamos a encontrar que cuidados paliativos siempre lo vamos a asociar con un tipo de atención del paciente cuando ya casi se va a morir. Resulta que esto no es cierto. Y cuando hablamos de cuidados paliativos, de acuerdo a Centeno y colaboradores quienes redefinieron el concepto de cuidados paliativos en el 2018, dice que esto es un tipo de atención médica que se da, que se brinda, un tipo de atención en salud que sirve principalmente y su objetivo es aliviar el sufrimiento grave relacionado con la salud, dando cuidados físicos, psicosociales, espirituales y asimismo ese tipo de cuidados para el paciente que lo padece y también para la familia que acompaña a ese paciente. Los cuidados paliativos, entonces, en este caso, se pueden dar en el hospital, se pueden dar en la comunidad, se pueden dar en los centros de día, se pueden dar en el domicilio, se pueden dar en los servicios de consulta externa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y miremos que acá es un tipo de atención principalmente que no dice para pacientes exclusivamente al final de la vida, simplemente dice que es una atención para alguien que está enfermo gravemente. Entonces partamos de ahí, esa es la principal definición de lo que es cuidados paliativos. Luego vamos a ver lo que es cuidados tipo hospice o tipo hospicio, son una atención que incluye atención de cuidados paliativos, pero que sea específicamente en un lugar propio, en una institución, en un centro de salud que está dedicado completamente a pacientes con cáncer en estadios avanzados o con cualquier enfermedad en un estadio avanzado. Entonces aquí pues se le proporciona una atención completamente integral para satisfacer necesidades de tipo físico, psicológico, social y emocional. Y aparte de eso es una atención que no solamente se da por una persona, sino que siempre se da la atención por parte de un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque eso es una atención especializada para esos pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada y que requieren atención de médico, profesional de enfermería, psicólogo, trabajador social, terapeuta respiratorio, terapeuta físico, nutricionista, todo un grupo de profesionales
que valora las necesidades de ese paciente e interviene a través de tratamientos pues, de todo tipo. Entonces, esos son los cuidados tipo hospicio. En Colombia, hasta el momento, tenemos una unidad de este tipo en todo el país. También tenemos cuidados de soporte. Entonces, los cuidados de soporte es una manera más interesante de acercarse a los cuidados paliativos porque los recibimos en cualquier momento de la enfermedad, en un estadio inicial, en un estadio intermedio de la enfermedad crónica que tengamos, cualquiera que sea ella, cáncer, insuficiencia cardíaca, en neurodegenerativa, cualquiera que sea. Entonces, los cuidados de soporte es un tipo de atención que principalmente va encaminada a hacer una prevención y manejo de efectos secundarios, es decir, de manejar síntomas o síntomas pues muy difíciles, muy complicados, incluso síntomas adversos producidos por los tratamientos del cáncer y por otros tipos de tratamiento. Entonces, aquí, ¿quién se beneficia? Cualquier paciente que pueda estar en una etapa activa del tratamiento, pero que tenga unas náuseas incontrolables, que tenga un dolor incontrolable, que tenga un vómito incontrolable. Entonces, el equipo de cuidados paliativos viene y valora a ese paciente que está en un tratamiento, por supuesto, de tipo curativo, pero que la parte del manejo de síntomas no pudo ser completamente abordada por el médico tratante. Entonces viene el equipo de cuidados paliativos y hace una intervención con ese paciente para manejarle sus síntomas. Finalmente, cuidados al final de la vida es una atención que se da para satisfacer esas necesidades y aliviar el sufrimiento y se da a personas ahora sí en un tiempo de vida menor a 6 meses. Entonces aquí ya, miren que cambiamos el concepto de decir cuidados paliativos, que es un tipo de atención que todos podríamos eventualmente recibir, a unos cuidados al final de la vida, que es una atención específica que se da por parte de todos los actores que atienden al paciente, pero cuando conocemos que el periodo de vida de ese paciente es menor a 6 meses. Entonces, recordemos, tenemos cuidados paliativos, que es todo tipo de atención para aliviar el sufrimiento de tipo social, psicológico, espiritual, físico de una persona que tiene una enfermedad y se puede dar en cualquier lugar. Luego los cuidados tipo hospicio son una atención de cuidados paliativos o puede ser una atención de cuidados al final de la vida que se dan en una institución de salud muy específica para tratar estos pacientes. Cuidados de soporte son los cuidados que nos pueden dar a cualquiera de nosotros cuando estemos en el tratamiento activo de una enfermedad, pero simplemente es con el equipo de paliativos, pero haciendo tratamiento de apoyo y cuidados al final de la vida, esa atención integral que se le da al paciente en los últimos 6 meses de vida. Una vez conocemos estos conceptos y definiciones importantes, pasamos un poco a ver qué es lo que hay en el mundo, qué es lo que hay a nivel nacional y en Latinoamérica frente a lo que son los cuidados paliativos. Entonces aquí un poco vamos a ver que las necesidades de cuidado paliativo en el mundo avanzan cada año. ¿Y por qué esto? Producto, pues, por la progresión de las enfermedades crónicas, por el aumento de las enfermedades neurodegenerativas, por el aumento del envejecimiento en las personas. Esto lleva a que cada vez más haya necesidad de una atención en cuidados paliativos para estas personas. Entonces, si bien los cuidados paliativos se empezaron a desarrollar por allá desde los años 80 en la era más reciente, se sabe que principalmente se han desarrollado para pacientes con cáncer, dejando de lado otro tipo de enfermedades que hasta ahora, hace poco, hace menos de 10, 20 años, se reconocen que necesitan cuidados paliativos y siempre han estado principalmente ligadas y desarrolladas en el contexto del cáncer. Luego, los cuidados paliativos están más desarrollados en países de ingresos medios y altos, pero las mayores necesidades de cuidados paliativos las tenemos en países de ingresos bajos y ingresos medios. Entonces, es aquí un poco cómo nuestros países que realmente necesitan este tipo de atención, pues vamos a ver más adelante, no se ha desarrollado completamente lo que es un cuidado paliativo integral dentro del sistema de salud. Si vemos a nivel mundial, esas gráficas son del Atlas, del segundo Atlas Internacional de Cuidados Paliativos, nos muestran de qué mueren las personas en el mundo. Entonces dicen, principalmente todas las personas en el mundo en este momento están muriendo de enfermedades crónicas no transmisibles en un 73.4%.
Luego ellos dicen, bueno, la segunda causa son enfermedades transmisibles que están en un 14,6%. Luego otras personas se mueren de accidentes, envenenamientos y causas externas en un 8%. Y finalmente, una última parte son esas muertes maternas y perinatales y debido a condiciones de malnutrición en los seres humanos alrededor del mundo. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica y vemos que todas las enfermedades crónicas no transmisibles llegarían en algún momento a necesitar atención de cuidados paliativos cuando la enfermedad avance mucho, vamos a ver que realmente el porcentaje de participantes o de personas que requieren la atención de cuidados paliativos será esta que vemos aquí del 73,4% principalmente. Luego, si avanzamos en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar de esas personas que alrededor del mundo necesitan cuidados paliativos, de qué tipo de enfermedades necesitan. Entonces vamos a ver que la atención de cuidados paliativos se necesita principalmente en cáncer, VIH y SIDA, en segundo lugar, en tercer lugar, enfermedades cardiovasculares, en un cuarto lugar, Alzheimer y otro tipo de demencias, y en quinto lugar está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si miramos a nivel mundial, según las estadísticas, dice, bueno, en este momento 58 millones de personas al día de hoy, 56, perdón, 0,8 millones de personas necesita atención de cuidados paliativos. Y de esas, 31 millones están necesitando en este momento cuidados paliativos para cualquier etapa de la enfermedad, sea porque están en un estadio inicial, en un estadio intermedio, en un estadio avanzado. Y en este justo momento, a nivel mundial, 25,7 millones de personas están necesitando tener su equipo de cuidados paliativos en este momento porque están cerca del final de la vida. Entonces, esta es una estadística de cuánto se necesita cada año frente a la atención de cuidados paliativos. Y de esa atención de los 58 millones de personas, el 76% se ubica en países de ingresos bajos y medios, como se los mencioné anteriormente. Así que tres cuartas partes de la atención en todo el mundo de cuidados paliativos se requieren en países como el nuestro, países como América Latina y otros países que están en este nivel de ingresos medios y bajos. Si vemos por edad, esta gráfica nos muestra claramente que la atención de cuidados paliativos principalmente va a ser para personas, en un 40% para personas mayores adultas de 70 años. Entonces recordemos esa pirámide poblacional cómo está cambiando y cada vez más los adultos mayores llegan a etapas más avanzadas, a edades más avanzadas, perdón, y van a requerir eventualmente atención de cuidados paliativos. Entonces aquí vemos que un 40% de todo ese tipo de atención estará ubicada en personas adultas mayores de 70 años, seguido por personas entre los 50 y los 69 años, y luego viene después pues, personas de la edad de nosotros entre 20 y 49 años con un 25,9%. Sin embargo, no hay que desconocer, y este es un llamado importante para reflexionar sobre esto, no hay que desconocer que los cuidados paliativos solamente se dan en esta población, en este 40% que son adultos mayores, sino que también hay niños y personas por debajo de 19 años, que es una proporción no insignificante de personas que requieren atención de cuidados paliativos y está en un 7% en esta gráfica. Si vemos aquí el mapa de necesidades de cuidado paliativo por continente, miren que en este esquema nos dice las principales necesidades de cuidados paliativos, como les dije, están en países de ingresos bajos y medios, y aquí el África se ubica, el continente africano se ubica de primeras en esta lista de necesidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, seguido de Europa, porque en Europa hay una población envejecida, y luego después de eso venimos nosotros en el continente americano de terceras con necesidades a nivel mundial, con el tercero a nivel mundial, el tercer continente con necesidades de cuidados paliativos, con más necesidades. Entonces, si vemos esta gráfica, responde principalmente a lo que les venía mencionando anteriormente, que tiene que ver con el envejecimiento de la población, con países de ingresos bajos y medios.
Luego, si vemos un poco más discriminado por continente, que cada continente en qué necesita cuidados paliativos para atender qué tipo de enfermedades, vamos a ver que en el continente africano las principales necesidades de cuidados paliativos están frente a la enfermedad del VIH, seguido en el cáncer, perdón, seguido de otras enfermedades y en tercer lugar está en cáncer. Sin embargo, esta estadística cambia si cambiamos de país y vamos, por ejemplo, a América y en América el 40.4% de las necesidades que se tienen de cuidado paliativo están relacionadas con el tratamiento de enfermedades neoplásicas o cánceres, seguido en este porcentaje del VIH y luego en un 11.3% de enfermedades de otras enfermedades. Luego tenemos aquí también el 14.2% que son enfermedades tipo demencia. Y si vemos, por ejemplo, en Europa, claramente la estadística aumenta un poco más comparado con Latinoamérica en términos de las necesidades de atención a pacientes con cáncer, seguido también de otro porcentaje bastante importante de personas con demencia que requieren atención de cuidados paliativos. Y luego en un 14.9 también están las enfermedades cardiovasculares, que para el caso del continente americano son el 8.3% de todas las necesidades de cuidados paliativos en el continente americano. Si vemos aquí, entre otras estadísticas, como les decía anteriormente, a nivel mundial, si sumamos todas estas estadísticas que mostré en esta gráfica por enfermedad a nivel mundial, vamos a ver este diagrama de aquí que dice, bueno, si sumamos y dividimos a nivel mundial todos los continentes, ¿cuáles son las principales enfermedades que requieren cuidados paliativos? En el 28.2% va a estar ubicados los cánceres de tipo sólido, neoplasias sólidas, seguidas en un 22% por el VIH y luego en un 14%, que es más o menos las estadísticas que conocemos aquí en Latinoamérica, que son personas con enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares también que caben en este grupo. Y luego la demencia, que también es otra enfermedad bastante importante. Y luego seguido de eso, de otras enfermedades como eh, tuberculosis, como enfermedades del hígado, entre otras. Luego, si vemos la distribución de cuidados paliativos por poblaciones, vamos a ver que los que requieren mayor atención de cuidados paliativos es la población adulta, principalmente, como vimos, la población pediátrica alcanza a sumar un 7%. Y si vemos la distribución entre hombres y mujeres, el 51% de las necesidades de cuidados paliativos se las llevan los hombres versus el 49% en mujeres. Si tratamos aquí otras estadísticas que tienen que ver con la atención en cuidados paliativos, y qué es lo que nosotros vamos realmente a abordar cuando estemos ante una de todas estas enfermedades que hay aquí en este diagrama, vamos a ver que las primeras, el manejo de síntomas o el manejo del paciente va a tener que ver principalmente con síntomas como la fatiga principalmente y la debilidad en un 20.5 y 18.1%, seguido por un dolor moderado. Luego de esto vamos a ver que vamos a tener que tratar con pacientes con un ánimo o un estado de ánimo depresivo. Y luego de eso también personas con ansiedad y miedo, principalmente pues por estar cerca de la muerte. Luego vamos a ver que también vamos a tener que tratar síntomas como la disnea, como el dolor moderado a severo, que estos más adelante en otra de las conferencias van a tener la oportunidad de ver cómo poder tratar ustedes como profesionales de enfermería este tipo de síntomas. Pero, sin embargo, no vamos a dejar de ver que tenemos también otros abanicos de síntomas como el prurito, la boca seca, la constipación, la diarrea, la náusea y el vómito, la demencia, el manejo de las heridas, el manejo de pacientes que sangran, también vamos a tener que manejarlo. Entonces, hay veces, dependiendo del tipo del paciente y de la progresión de la enfermedad, vamos a tener que manejar más de 3 a 5 a 10 de estos síntomas
a la vez en un solo paciente. Y recordemos pues que los cuidados paliativos se encargan de eliminar el sufrimiento físico y estos síntomas causan a los pacientes sufrimiento de tipo físico y consecuentemente también sufrimiento en otras esferas como las emocionales y espirituales. Si vemos a nivel mundial, un poco más abordando esas estadísticas, yendo al detalle en estas estadísticas a nivel mundial, vamos a ver que uno de los indicadores para ver qué tan evolucionado está un país frente al uso de los cuidados paliativos es el consumo de morfina per cápita. Y en este caso, en este mapa que vamos a ver, las zonas más oscuras es donde más se usa la morfina en gramos per cápita, comparado con las zonas más claras donde no se tiene registro o donde el uso es más escaso. ¿Qué tiene que ver que yo use morfina y que mi país use morfina per cápita en miligramos versus el desarrollo de los cuidados paliativos? Pues tiene mucho que ver porque principalmente la morfina es un medicamento que está encargado principalmente de aliviar el dolor y está muy relacionado con la atención de pacientes con cáncer que están en cuidados paliativos. Y vamos a ver que entre más morfina se prescriba, la correlación que existe es entre más morfina prescriba para mis habitantes en una población, más va a ser el alivio del sufrimiento físico relacionado con el dolor y de otros síntomas. Entonces, si vemos en este esquema, países del norte de América, Estados Unidos y Canadá tienen un uso de morfina de 1.07, perdón, de 3.50 a 217 miligramos per cápita de morfina. También los países de Europa y el norte de Europa vemos aquí en la gráfica que también tienen un desarrollo avanzado de los cuidados paliativos. Toda esta parte de Europa, los países del norte de Europa y el Reino Unido tienen una integración avanzada de los cuidados paliativos. Vemos que en Sudamérica el país que lleva la delantera es Argentina, principalmente seguido de Brasil, Uruguay y Chile. Colombia también se encuentra en un nivel intermedio frente al uso de morfina. Y también vamos a tener en Centroamérica Costa Rica, República Dominicana y Jamaica como países que prescriben este tipo de opioides. También vamos a ver en Asia, China, Japón, que también tienen un desarrollo interesante de los cuidados paliativos. Sudáfrica, por ejemplo, también es otro de los países que tiene una buena integración de los cuidados paliativos, viéndolo desde el uso de la morfina. Si vemos este atlas no se ve tan bien, pero lo que quería traer acá es que este también es un mapa del desarrollo de los cuidados paliativos y miren que coincide con el mapa que les presento anteriormente, donde se muestra el nivel de desarrollo de los cuidados paliativos por país. Este desarrollo se presenta a nivel mundial a 2017 y se muestra que, de acuerdo con unos indicadores de la Organización Mundial de la Salud, el cuidado paliativo puede estar no desarrollado del todo dentro de nuestros sistemas de salud o tener una integración avanzada de este tipo de atención dentro de los sistemas de salud. Y aquí vemos cómo las zonas más oscuras tienen un mejor desarrollo de los cuidados paliativos y su integración al sistema de salud es muy avanzada, versus los países más claros que tienen una provisión aislada, que apenas son fundaciones, que apenas son entidades sin ánimo de lucro, que ayudan a esa atención de ese tipo de pacientes que lo requieren, pero están completamente aisladas del sistema de salud, que es el que debería pues responder por ese tipo de atención. Entonces aquí vemos en Colombia para el 2017 que la previsión de cuidados paliativos de acuerdo con este termómetro está en un nivel de una integración primaria dentro del sistema de salud. Y de nuevo también vemos que Argentina, Chile, Uruguay son los países que más desarrollo tienen de los cuidados paliativos a nivel de Sudamérica. Norteamérica vemos que también Estados Unidos y Canadá llevan la delantera, todos los países de Europa y luego pues vemos también Australia como uno de los lugares donde más desarrollado tienen los cuidados paliativos. Permítanme un segundo. Si vemos en esta, esta estadística, no sino este surgimiento de los cuidados paliativos, ya no a nivel mundial, sino al nivel de Latinoamérica, vamos a ver que los cuidados paliativos en esta línea de tiempo se empiezan a desarrollar
En Brasil y en Colombia en la década de los 80. Fueron los primeros países en Latinoamérica en tener un servicio de dolor, un servicio de cuidados paliativos, un servicio de manejo de dolor y otros síntomas dentro de un hospital en algún país. Entonces aquí pues está Brasil y Colombia iniciando. Luego vemos que Argentina también inicia 2 años después, vemos Uruguay, luego vemos las estrategias de República Dominicana y Venezuela en el 88. Luego vemos que Perú y México inician con las unidades de dolor y cuidados paliativos por allá en el 89. Costa Rica y Chile hacen lo mismo en los 90, luego Panamá en los 92. Venimos ya en el 95 con el desarrollo de Cuba, en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia también, hasta llegar al 2007, donde Nicaragua abre un servicio de cuidados paliativos en uno de sus hospitales. Entonces vemos que realmente hay algunos países que llevan más de 30 años desarrollando y aplicando la filosofía de los cuidados paliativos, en Latinoamérica con otros donde su desarrollo ha sido más incipiente y apenas ha iniciado. Este mapa nos muestra los equipos de cuidados paliativos que existen por país a nivel de Latinoamérica, y esta estadística nos sirve para qué, nos sirve para entender un poco qué tanto, qué tantos servicios de cuidados paliativos para atender a todos sus pacientes que tienen necesidades por enfermedades avanzadas, por enfermedades que le están causando un sufrimiento grave a su salud. Y aquí vemos, por ejemplo, de nuevo, en correspondencia con todas las gráficas anteriores, Argentina tiene 480 servicios 82 servicios de cuidados paliativos. Luego vemos también el caso de Chile con 242, Brasil con 198. Uruguay con 85. Vemos también las zonas más claras en donde menos desarrollados están los servicios de cuidados paliativos. Vemos Brasil, vemos Perú, vemos Venezuela. Colombia está en un nivel intermedio. Vemos avanzado el desarrollo en países de Centroamérica como es Panamá y como es Costa Rica, principalmente. Entonces, para que nos demos cuenta en Latinoamérica en dónde se está desarrollando de una mejor manera los cuidados paliativos. Ahora, si lo vemos en esta tabla que nos presenta el Atlas Latinoamericano de Cuidados Paliativos en su edición del 2020, el Atlas nos dice, bueno, si lo vemos en términos generales, en números brutos, vemos que Argentina lleva un buen indicador, Chile también, vemos que Brasil también lleva un indicador, pero resulta que cada país tiene una cantidad de habitantes distinta y estos servicios de cuidados paliativos son en un puntaje neto. Entonces vamos a ver realmente la tasa de servicios por millón de habitantes, cómo funciona. Entonces vamos a ver que en el primer lugar en Latinoamérica tenemos aquí, lo voy a puntear, tenemos aquí con una tasa del 24.50 por millón de habitantes a Uruguay con una integración bastante avanzada o provisión de servicios de cuidados paliativos por habitantes, seguido por acá del 14% que tenemos a Costa Rica, aunque tenga nomás 73 servicios de cuidados paliativos, pues por millón de habitantes debido a su densidad poblacional también es una tasa bastante alta. Luego vemos el caso de Chile que sigue y luego vemos aquí el caso de Panamá seguido de Argentina, que aunque tienen el mayor número de servicios de cuidados paliativos, de acuerdo con este mapa, pues la tasa por millón de habitantes es mucho menor que, por ejemplo, la de Uruguay, que aquí tiene menos servicios, 85 servicios específicamente. Luego, si vemos en los países de Latinoamérica en donde está la menor provisión de servicios de cuidados paliativos, vamos a ver que por aquí se encuentra, busquemos a Perú con 0.58 servicios de cuidados paliativos por millón de habitantes. Y luego vamos a ver que en general República Dominicana, Paraguay, lo que son Colombia, Costa Rica y Ecuador están en unos niveles, perdón, Costa Rica no, Colombia y Ecuador están en unos niveles intermedios con al menos 1.60
servicios por millón de habitantes. Entonces, igual nos faltaría a nosotros como colombianos una integración todavía mucho más avanzada de los cuidados paliativos dentro del sistema de salud para poder equipararnos con países como Ecuador, que tienen, miren, 14,74 servicios, o Panamá, que tienen 13,21 servicios por millón de habitantes. Aquí también ellos tienen estadísticas también por cuáles equipos son realmente solamente intrahospitalarios, cuáles son extrahospitalarios y qué equipos pueden trabajar en el hospital, pero pueden hacer atención domiciliaria. Recordemos que en cuidados paliativos, la atención no se da, el lugar indicado para hacer este tipo de atención no es el hospital, el hospital simplemente va a ser un lugar para el control y el manejo de síntomas, pero se prefiere que el principal lugar de atención de este tipo de pacientes sea el hogar por la comodidad que tiene para los pacientes estar en su hogar, para los familiares también poder compartir el cuidado del paciente con otras tareas u otras responsabilidades. Y adicionalmente, debido a que cuando el paciente está en el hogar, se ha demostrado que tiene mucha más privacidad, se le respeta mucho más su dignidad y su autonomía. Y eso es lo que se quiere, pues, cuando tenemos a nuestros pacientes en cuidados paliativos. ¿Qué hay en Colombia? Entonces, si vemos en Colombia estas estadísticas y los informes de los diferentes Atlas Mundial, Atlas Latinoamericano y también el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, nos dice que en Colombia los cuidados paliativos se iniciaron en los años 80, como lo vimos en la línea de tiempo, principalmente en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, con una clínica que se inauguró de alivio del dolor y cuidados paliativos. Luego nosotros, como país, tenemos dos asociaciones nacionales de cuidados paliativos, una es ASOCUPAP y la otra es ACC Paliativos. Son asociaciones que quiere decir que tengamos y por qué es importante traerlo aquí a colación. Porque las asociaciones, como nosotros sabemos, y ustedes que están en ACOEN, las asociaciones ayudan a promover cambios dentro del sistema de salud, dentro de la sociedad, por personas que se reúnen y comparten cierto tipo de intereses en común. Entonces aquí vamos a ver que estas dos asociaciones, en este caso, han ayudado en el avance de los cuidados paliativos en Colombia, en la promulgación de algunas leyes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí que más allá de, digamos, de estas asociaciones, el impacto que ellos han tenido es, por ejemplo, que en el 2014 el Congreso de la República sancionó una ley nacional de cuidados paliativos, que es importante que se la lean, que es la ley 1733 del 2014, ley Consuelo de Saavedra, y esta ley regula la atención de cuidados paliativos dentro de los sistemas de salud, dentro de las EPS y las IPS, y dice cómo prestar este tipo de atención a personas que lo requieran porque tengan una enfermedad incurable o degenerativa que esté causando dolor o sufrimiento. Luego también nosotros en Colombia tenemos una certificación en medicina paliativa como un componente de una especialización médica y también frente al pregrado, aquí esta es una de las cifras, ahorita más adelante miramos otras, tenemos 3 de 57 facultades de enfermería en el país que tienen un curso de cuidados paliativos en el pregrado de enfermería. Miren que realmente para la cantidad de personas que requeremos atender con este tipo o que tengan requerimientos de cuidados paliativos en el mundo, la cantidad de personas que se están muriendo, que requieren este tipo de atención, realmente no es mucha la instrucción que nos están dando a nosotros frente al manejo de los pacientes en cuidados paliativos. Si vemos aquí en el termómetro del nivel de desarrollo de cuidados paliativos en el país, a la fecha estamos aquí en un nivel 3B, donde tenemos una provisión generalizada de los cuidados paliativos dentro del sistema de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenemos una ley que nos está regulando cómo debe darse esa atención de cuidados paliativos. Tenemos unas directrices o unas resoluciones que nos han llevado a la práctica cómo desarrollar esos principios y esos ideales que están en esa Ley Nacional de Cuidados Paliativos. Y esto nos lleva a que en el momento, pues,
sea obligatorio y mandatorio dentro del sistema de salud y para las empresas prestadoras de servicio de salud darnos atención de cuidados paliativos. O sea, no es una opción para el sistema de salud, sino tiene que estar. Ahora, la calidad de sus servicios, el tiempo de respuesta de sus servicios, las citas, los controles, eso ya es otra cosa, pero al menos hay una provisión generalizada y tú puedes ser referido a un servicio de cuidados paliativos por la enfermedad que tengas. Entonces estamos en un nivel 3B, no estamos en un nivel 1, que es una actividad desconocida, pero tampoco estamos en este nivel 4B, que es a donde deberíamos llegar, y donde están países, por supuesto, como del norte de Europa, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ahí vamos en el desarrollo. Estamos en la mitad en el desarrollo de los cuidados paliativos en nuestro país. Esta es una de las estadísticas y esta gráfica muestra que tenemos 1.6 recursos asistenciales por millón de habitantes. Mírenla acá, también tenemos luego 0.8 recursos de cuidados paliativos para niños o personas menores de 15 años por millón de habitantes. En total tenemos 79 servicios de cuidados paliativos que tienen que ver con atención de pacientes en unidades de cuidados paliativos, en el primer nivel, hospicios, equipos mixtos que trabajan en hospital y en la comunidad, y también equipos de cuidados paliativos que atienden a pacientes adultos y pediátricos. ¿Cómo se ha estudiado los cuidados paliativos en el sistema de salud colombiano y cómo podemos nosotros tener estadísticas y analizar un poco qué está bien y qué está mal con nuestro sistema de salud y en qué deberíamos avanzar? Entonces, para esto, el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos propone unos indicadores para mostrar en el país qué tan fuertes y en qué aspectos debemos mejorar para que la atención de cuidados paliativos se pueda llevar en este termómetro a un nivel más avanzado. Entonces ellos dicen de primera, uno de los principales aspectos es aquí el contexto de los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué hay que entender? Hay que entender de qué se están muriendo las personas en Colombia, cuál es la carga de la enfermedad que tenemos nosotros en el país, cuántas de las personas que fallecen requieren algún tipo de atención de cuidados paliativos y qué tan preparados estamos nosotros para atenderlos. Entonces, es un poco entender la demografía de nuestro país para a partir de eso mirar en dónde necesitamos generar más atención de cuidados paliativos. También otro de los indicadores, por supuesto, será tener servicios donde demos cuidados paliativos, qué tipo de servicio es, cuántos servicios hay, en qué lugares, si están concentrados en ciudades capitales o están concentrados en zonas rurales y remotas. Este es otro indicador. También los medicamentos que usamos y las tecnologías que usamos, qué tanto estamos usando medicamentos como la morfina, qué tanto se prescriben, y no solamente qué tanto se prescriben, sino qué tanto el Fondo Nacional de Estupefacientes tiene los medicamentos para aliviar el sufrimiento de nuestros pacientes, qué costo tienen ese tipo de tratamientos para que una EPS pueda pensar en darle atención y no resultar o no percibir que es costosa para su sistema de salud. También qué tanto se consume este tipo de medicamentos por los pacientes que lo requieren, qué administración tenemos o vías de administración tenemos para estos medicamentos y qué tantas barreras en los momentos de la dispensación del medicamento se tienen. Miren que aquí son varios los indicadores que nos ayudan a analizar no solamente que tengamos el medicamento, no, sino si se prescribe, si se entrega, si no se entrega, si el paciente tiene que venir al mes, si le dan medicamentos para 15 días nomás y luego no vuelve a haber medicamentos. Entonces, este es otro indicador que estamos monitorizando actualmente. También está el educativo y es qué tanta educación hay a nivel de pregrado y de posgrado con cursos relacionados con cuidados paliativos dentro de los currículos de pregrado y posgrado en el país, que pues yo creo que esto también vale como una iniciativa, esto que estamos haciendo hoy vale como una iniciativa para mostrar que algo se está haciendo para movilizar esta atención y estos conocimientos de cuidados paliativos en los estudiantes del pregrado de enfermería. ¿Qué políticas tenemos? ¿Qué leyes nacionales tenemos? Y si tenemos algún plan nacional, como el Plan Decenal para el Control del Cáncer, como el Plan Decenal para el Control de otras patologías, el Plan Decenal de Salud Pública, por ejemplo, ¿cierto?
Y esas leyes que tanto, esa ley que les mostré que salió en el 2014, que tanto a través de resoluciones se ha reglamentado, es decir, se ha dado un paso a paso para que la ley pueda ser aplicada en el día a día con nuestros pacientes. Aparte de eso, en la vitalidad, aquí se valora qué tanto nosotros estamos haciendo movimientos en el Congreso, movimientos a nivel del sistema de salud para mejorar la atención de cuidados paliativos, qué tanto se investiga en el área y qué tantas innovaciones se presentan frente al cuidado paliativo y cómo están nuestras asociaciones, cuántos miembros tienen, cuántos, si esos son poquitos, son altos, y finalmente qué presupuesto tenemos para trabajar con nuestros pacientes de cuidados paliativos. Entonces, todas estas estadísticas se están midiendo todo el tiempo para poder decir y dar este indicador que tenemos aquí para compararnos con otros países. Luego, si nosotros vemos en esta Ley Nacional de Cuidados Paliativos, la ley se reglamenta y el Ministerio de Salud tiene que decir, bueno, para las personas que trabajen con pacientes en cuidados paliativos, independientemente del tipo de enfermedad, vamos a desarrollar una guía de práctica clínica. Recuerden que las guías de práctica clínica son cartas de navegación para los profesionales de la salud para saber cómo atender de la mejor manera a un paciente que nos llegue y que requiera atención de cuidados paliativos. Entonces, esta guía nos define qué son los cuidados paliativos, quién es un paciente que requiere cuidados paliativos, cómo manejar los síntomas principales de acuerdo con la mejor evidencia disponible, cómo tratar el sufrimiento relacionado con otros aspectos que van más allá de lo físico. Y esta guía, pues por supuesto, es de obligatorio cumplimiento y aplicación y como les digo, es una carta de navegación y estandarización para que la atención de cuidados paliativos se dé igual dentro de todo el sistema de salud, sea los que estamos en Medellín, los que están en Bogotá, los que están en el Amazonas, deberíamos seguir las indicaciones de esta guía de práctica clínica. Luego, pues esto es un documento importante porque estandariza un poco la atención, como les digo, de cuidados paliativos. Es una guía que los invito a que se la lean, a que la revisen. Tiene unos aspectos interesantes frente a la atención de síntomas, al manejo de pacientes. Y esta guía incluso tiene 400 páginas de tanta información que tiene y con niveles de evidencia. Si vemos este mapa de Colombia, si vemos el mapa en términos como un mapa de calor, vamos a ver que las zonas más claras es donde menos no servicios, sino menos necesidades de cuidados paliativos existen. Y en los cuadritos de color blanco, de color claro, que tienen un número adentro, vamos a ver dependiendo con las necesidades de los cuidados paliativos que miren, que coincide principalmente con la distribución demográfica de la población colombiana que se ubica principalmente en la zona de la región andina, vamos a ver que ahí mismo es donde se requieren más atención de cuidados paliativos en los habitantes. Entonces, si vemos acá, vamos a ver que donde deberían estar más concentrados estos servicios de cuidados paliativos son en estas zonas. Y vamos a ver, por ejemplo, que quien lidera o quien está a la cabeza es Bogotá con 96 servicios de atención relacionados o para atender a personas en cuidados paliativos, seguido de Antioquia, que este ya es el dato para todo el departamento, que tiene 64 servicios de atención en cuidados paliativos. Luego vamos a ver también por aquí de segundas, de terceras está el Valle del Cauca, también tenemos por aquí el norte de Santander con 21 servicios de cuidados paliativos bueno, con Dinamarca aquí no nos registra la cifra, pero vamos a ver que en algunos países en países no, perdón, sino departamentos o regiones de frontera tenemos cero servicios de cuidados paliativos, como es el caso aquí en Bichada, en Guainía, en Vaupés, incluso en Guaviare, no tenemos servicios de cuidados paliativos. Amazonas tampoco, Putumayo tampoco, porque son regiones de frontera y principalmente los pacientes de estas zonas deben trasladarse a ciudades capitales principales que pues por supuesto van a estar en la región andina. También vemos un desarrollo aquí importante un poco en la costa Caribe, en Atlántico, en Magdalena, en Bolívar, con servicios pues de cuidados paliativos para sus habitantes.
Si vemos aquí en esta cifra, Muy buenas tardes para todos. Les pedimos disculpas a todos nuestros asistentes. No sé qué pasó, si fue un error de Google, pero se nos cortó la transmisión. Igualmente vamos a continuar mediante este link con la exposición pues, del profe Edier Mauricio Arias y les pedimos las disculpas pues, por los inconvenientes presentados. Entonces, si quieres, podemos continuar. Listo, bueno, gracias. Después de esta pequeña pausa e interrupción, bueno, ya realmente no es mucho lo que nos falta también para acabar. Lo que les estaba contando era la cantidad de servicios de cuidados paliativos que hay en el país. Y luego les mostraba y les decía que en la siguiente diapositiva, que fue donde nos quedamos, que de todas las personas que murieron y que requirieron atención de cuidados paliativos, o bueno, el total de personas que falleció en cada departamento y que requería atención de cuidados paliativos, en Antioquia fue el 19%, Caldas, Caquetá, Nariño, Risaralda y Tolima. De todas las personas que fallecieron, el 19% de esas requerían atención de cuidados paliativos. Luego, de todas las personas que fallecieron en estos departamentos, el 18% requería atención de cuidados paliativos. Y vemos, por ejemplo, hay departamentos como Atlántico, ciudades como Bogotá, departamentos como Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Sucre y Valle del Cauca. Y vamos a ver, pues, en menor proporción, necesidades de cuidados paliativos en poblaciones como Vaupés y Bichada. En este caso, pues, el 11% de las personas requirió de este tipo de atención. Entonces vemos que casi que de 10 personas que fallecen, 2 requieren de personal capacitado que pueda atender sus necesidades paliativas. Luego aquí, como les mostraban por departamentos, este mapa aquí de calor, lo vamos a ver aquí por departamentos y el mayor número de servicios se concentra en ciudades capitales, en este caso pues en la ciudad capital del país, en Bogotá, seguido de desarrollo de servicios de cuidados paliativos en Antioquia, aquí en este caso Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Córdoba, Magdalena, Cesar, y hasta irse a uno o dos servicios en Casanare de Arauca y luego 0 servicios en esos departamentos que coincide también con que son regiones de frontera en Colombia. Dijimos que otro de los indicadores de la atención en cuidados paliativos es el número de programas de enfermería que reciban una clase, un curso electivo o un curso obligatorio de enfermería y cuidados paliativos en el pregrado. Y vamos a ver aquí por departamentos de las 57 escuelas y facultades de enfermería cómo está el récord al día de hoy. Entonces vamos a ver que principalmente hay busquemos aquí Bogotá. En Bogotá, 1, 2, 3, 4 universidades tienen cuidados paliativos, sea en contenidos transversales, es decir, que se ven a lo largo del pregrado en temas específicos a lo largo de los cursos, o que hay asignaturas específicas como electivas y asignaturas propias del pregrado en la que ven cuidados paliativos, y una de estas es la de la Universidad Nacional de Colombia. También en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales vemos que hay una asignatura específica y que también hay contenidos transversales. Para el caso de Antioquia tenemos, 23 programas de enfermería fue con los que se hizo este conteo. En Antioquia tenemos en la Universidad de Antioquia un curso de cuidado del paciente con enfermedad crónica en el que se ven contenidos de cuidados paliativos, pero también hay un curso electivo de cuidados paliativos virtual, y en la Universidad Pontificia Bolivariana también hay contenidos transversales, y también hay un curso de 48 horas en el cual se toma el tema de los cuidados paliativos. En Atlántico hay contenidos transversales, pero vean que la cantidad de programas con asignaturas específicas son muy pocos dentro de todos los departamentos. Vemos aquí en Valle del Cauca, por ejemplo, hay una asignatura electiva en las 3 universidades que se encuestaron, la de Santiago de Cali, la Universidad Central del Valle del Cauca y la Universidad del Valle. En Tolima hay contenidos transversales, Santander, Quindío. Bueno, entonces esto nos muestra un poco qué tanto estamos aprendiendo a nivel del pregrado
frente al manejo de pacientes en cuidados paliativos. Esta es una estadística, por ejemplo, para traer de uno de los departamentos, pues el departamento donde yo me encuentro en este momento, Antioquia, tenemos 36 de cada 100 adultos que fallecieron requirieron cuidados paliativos. Vemos que las principales causas de muerte en el departamento son cáncer, enfermedades de pulmón, enfermedades químicas del corazón, que requieren, por supuesto, atención de cuidados paliativos. La media de consumo de opioides de morfina principalmente es de 9.10 miligramos per cápita. Tenemos en este caso 26 farmacias que dispensan opioides 24/7. Tenemos grupos de investigación específicos en el área. Y bueno, eso da un poco también cuenta de la cantidad de servicios que tenemos de cuidados paliativos y cómo están funcionando dentro del sistema de salud. Y ya por último, bueno, esto y una cosa antes de irnos, tenemos, como les mencioné anteriormente, el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, que es una iniciativa que está dirigida por la Universidad del Bosque, donde si ustedes entran a esta dirección, occp.com.co, van a encontrar que tenemos el Observatorio Colombiano, donde tenemos los dominios que les presenté ahorita, asuntos de educación, de medicamentos, prestación de servicios por departamentos, pero también vamos a tener aquí información sobre boletines técnicos que ellos sacan anualmente o cada 2 años, y podemos explorar también políticas públicas. Miren por acá que también está el mapa de datos por departamentos, entonces podemos ver más o menos por aquí, digamos, en Bogotá, cuántos servicios de cuidados paliativos hay. Miren que la cantidad de prescripción de morfina per cápita es de 20.14, 113 servicios. Entonces, eso es muy interesante porque por departamento podemos ver qué tan avanzado o no está nuestro departamento frente a la integración de servicios de cuidados paliativos. Miren, por ejemplo, para el caso del departamento del Meta, hay 0.8 servicios por cada 100.000 habitantes, y lo esperado dentro de los sistemas de salud es que haya mínimo 2 servicios por cada 100.000 habitantes. Vemos, por ejemplo, en Meta, aquí está un poco en menos de la mitad de la meta precisamente, y vemos que aquí en Bogotá, por ejemplo, si hay 1.3 servicios por cada 100.000 habitantes, acercándose mucho más al valor esperado, que es de 2 servicios por cada 100.000 habitantes. Entonces aquí pueden entrar, la invitación es que consulten esta página y se den cuenta cómo está el desarrollo de los cuidados paliativos en sus departamentos. Entiendo que se conectan de diferentes partes de Colombia. Y finalmente, esto es una abrebocas para lo que viene de aquí en adelante, y es que quiero que, ya un poco cambiando de tema, todos estos servicios de cuidados paliativos, ¿a quiénes se los vamos a dar? Resulta que hay muchos criterios para saber quién requiere atención de cuidados paliativos, quién requiere que lo vea un equipo de cuidados paliativos. Y una de las principales herramientas que se han diseñado para poder hacer un filtro inicial de los pacientes que requieren cuidados paliativos es esta herramienta que se llama NECPAL, Necesidades de Cuidados Paliativos, y es una herramienta que nos va a permitir pensar si un paciente ante el cual estamos parados enfrente puede llegar a requerir o no atención de cuidados paliativos, y debemos nosotros activar pues ese seguimiento por parte del profesional especializado en la atención de cuidados paliativos o el equipo de cuidados paliativos. Y esto nos va a servir, ¿por qué? Porque en las siguientes sesiones vamos a pensar qué pacientes de todos esos que hablan ahí, que requieren necesidades paliativas, que tienen necesidades paliativas, que si no sabemos si son pacientes que requieran este tipo de atención o simplemente sean pacientes con enfermedades crónicas, pues este instrumento nos va a ayudar un poco a identificar si ese paciente, si es un paciente con necesidades paliativas o no. La primera pregunta de ese instrumento, y es para que lo interioricen, es, bueno, usted piensa en su paciente, piensa en uno de sus pacientes y hágase la siguiente pregunta, que ellos le dicen pregunta sorpresa. Y ellos dicen, bueno, a usted como profesional que conoce a ese paciente, ¿le sorprendería si el paciente en el que usted está, al que usted está atendiendo fallece a lo largo del siguiente año? O sea, de hoy a un año, ¿le sorprendería si fallece? Si usted dice no, la verdad no me sorprendería si fallece.
Si no le sorprendería si fallece porque usted piensa que puede tener una condición crónica de salud que lo puede llevar a un fallecimiento en menos de un año, el instrumento dice, bueno, sigamos por acá. Y el instrumento dice, bueno, el NECPAL o las necesidades de cuidados paliativos es positiva si usted le da al menos un chulito a alguna de las siguientes ítems o dimensiones. La primera es necesidades paliativas, y es la persona que usted está atendiendo, a la que usted está pensando si requiere cuidados paliativos o no. ¿Será que esa persona, los profesionales de la salud o los familiares piensan que actualmente requiere medidas paliativas para su tratamiento? Si ustedes responden sí, dan un chulito, más la pregunta sorpresa a la que ustedes respondieron que no, es un paciente que requiere cuidados paliativos, pero bueno, puede que no sea el caso. Pero el instrumento le dice, a usted ese paciente le da una impresión clínica de un deterioro funcional sostenido, severo, progresivo y que no es reversible, que no puede volver a un estadio anterior, o que perdió más del 30% del índice de funcionalidad Bartel en menos de 6 meses. Usted dice si ese paciente tiene un deterioro sostenido, realmente ha sido muy progresivo, muy severo. En los últimos 6 meses ha estado 3 veces hospitalizado, cada vez está menos funcional, cada vez requiere más acompañamiento. Es un paciente que probablemente requiera atención de cuidados paliativos. Pero si no es el caso, también le pregunta, bueno, ese paciente ha tenido un deterioro nutricional sostenido, severo, progresivo y reversible durante los últimos 6 meses, o ha perdido peso más del 10% en los últimos 6 meses. Si usted responde que sí, probablemente es un paciente que requiere atención de cuidados paliativos, no porque vaya a fallecer mañana, sino porque requiere una atención integral para manejo de esos síntomas propios de su enfermedad avanzada. O si ese paciente presenta 2 o más enfermedades crónicas concomitantes a la enfermedad principal que tenga el paciente. Entonces, si tiene cáncer y tiene una demencia exacerbada o un enfoque exacerbado en ese momento, pues va a ser causas de multimorbilidad. Luego vamos a ver aquí el uso de otros recursos, es decir, si el paciente ha entrado más de 2 veces a urgencias, a centros de atención en el último año, o ha necesitado que se lleve a unas curas complejas, a una clínica de heridas para tratar alguna enfermedad que el paciente tenga, y si han sido pues complejas, intensivas y continuadas, puede requerir atención de cuidados paliativos. Aparte, si usted ve progresión de la enfermedad crónica oncológica, pulmonar, cardíaca, hepática o neurológica como demencia, pues también es un paciente que puede estar requiriendo atención de cuidados paliativos. ¿Y cómo se debe dar esa atención? De acuerdo con esta lista de chequeo, si el paciente requiere atención de cuidados paliativos, lo ideal es que la atención para el tratamiento curativo sea esta que está aquí en un color salmón, y la atención de tratamiento curativo sea esta en salmón, y la atención de tipo paliativo sea esta en color verde. En la medida que avanza la enfermedad, debe ser más la atención de cuidados paliativos y menos la atención con fines curativos, de manera que en el momento del fallecimiento el paciente esté tratado por completo por cuidados paliativos, pero que al inicio de su enfermedad también tuvo tratamiento por parte del equipo de cuidados paliativos. Entonces, este es un modelo integral de atención. Vamos a ver que si ustedes respondieron a estas preguntas, a la pregunta sorpresa respondieron que no y respondieron a más de una que sí, es un paciente que, de acuerdo con la evidencia, si responden a más o menos 1 o 2 parámetros de esta tabla, más la pregunta sorpresa que no o positiva, es un paciente que puede tener una mediana de edad de 38 meses, pero si respondieron a un paciente con estas 6 chulitos o 5 de estos 6 preguntas, respondieron que sí, puede que sea un paciente que esté aquí ya en un estadio avanzado de la enfermedad, que tiene o que puede llegar a tener una mediana de edad de 3.6 meses, es decir, que le falten de 3 a 4 meses de vida por ustedes responder estas 6 preguntas. Por el contrario, si ustedes están pensando en esos pacientes paliativos
pero si a usted le sorprendería que ese paciente no muriese a lo largo del próximo año, es un paciente que probablemente es un paciente todavía con mucho tratamiento de tipo curativo por delante que no requiere necesidades de cuidados paliativos. Y si ustedes respondieron que no a todas estas 6 preguntas, pues probablemente no tienen necesidades de cuidados paliativos. Bueno, yo lo quiero dejar hasta ahí. Quiero que se les grabe este concepto de, bueno, ¿quién es susceptible de requerir este tipo de atención? Para en las siguientes clases con digamos que un poco el abordaje de otras necesidades de este tipo de pacientes, ustedes sepan a quiénes les pueden dar este tipo de atención o no, o a quiénes los pueden dirigir a atención de cuidados paliativos. Entonces lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por la atención y bueno, en este momento quedo abierto completamente a las preguntas que haya en el YouTube. Bueno, muchas gracias, profe. Voy a aprovechar para leer 2 preguntas que alcanzamos a recopilar antes de nuestro pequeño corte comercial. Bueno, Carolina Oquendo pregunta, ¿cómo se podría medir el impacto del voluntariado en la calidad de vida de los pacientes y sus familias del paciente que está en cuidado paliativo? Hay varios estudios frente a voluntariado. Si ustedes se meten en PubMed, en Medline y revisan, se ha visto, o sea, es tanto el impacto del voluntariado que se ha visto que los equipos de atención paliativa completamente integrales que mejoran la calidad de vida de los pacientes tienen dentro de su equipo de atención voluntarios. ¿Y qué hacen esos voluntarios? Principalmente acompañamiento del paciente, estar ahí, escucha activa, hay satisfacción de algunas necesidades básicas, por supuesto con un entrenamiento previo, pero dentro de las guías internacionales son considerados parte importante del equipo de atención. Entonces, claramente tienen un impacto positivo en el cuidado del paciente. Muchas gracias. Y la segunda pregunta que ella nos realiza es, ¿se fomenta el voluntariado en jóvenes o profesionales de la salud para asegurar el relevo generacional en los pacientes que están en programa paliativo? Digamos que los programas de voluntariado no tienen una edad específica que se ve y pues digamos que también tiene que ver con la pirámide poblacional y las etapas pues del ciclo vital, que personas que ya están pensionadas, que personas que ya están retirados activamente de su trabajo, pues tienen un poco más de tiempo para ir a un voluntariado, para acompañar en un hospital a un paciente, pero recordemos que el voluntariado lo puede hacer cualquiera, sea joven, sea adulto, con una profesional de la salud o sin ningún conocimiento, todos podemos inscribirnos en un programa de voluntariado en los hospitales principalmente. Muchas gracias. También tenemos la pregunta de Karina Casco. ¿Cómo fue que recabaron los datos sobre los programas educativos que incluyen en su currícula los cuidados paliativos? Súper esa pregunta. Pues el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos resulta que ellos hacen un sondeo a través de las facultades y escuelas de enfermería y mandan información y dicen, bueno, busquemos el correo del decano y esta es una comunicación oficial y por favor pedimos que nos respondan esta información. El Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos como encargado de regular o de observar precisamente, bien dice la palabra, el comportamiento de los cuidados paliativos en Colombia. Entonces ellos mandan a las diferentes instituciones, hay unas que responden, hay otras que no responden, y todo esto nos va a dar estos indicadores de qué tanto atención de cuidados paliativos hay o no dentro de educación de cuidados paliativos dentro de los currículos de enfermería. Bueno, María Griselda nos dice, ¿qué importancia tiene la bioética en las aplicaciones de los cuidados paliativos? Nos manda saludos desde Perú. Ay, desde Perú, qué chévere. Bueno, qué bueno que nos estén viendo también desde otras partes del continente. Y para responder a esa pregunta, el estudio de la ética y la bioética en cuidados paliativos es bastante importante porque a menudo el profesional de la salud, no solamente médico, sino profesional de enfermería, se ve ante dilemas éticos. Son muchos los dilemas éticos que se generan al final de la vida, que tienen que ver, por ejemplo, con el deseo del paciente de anticipar su muerte, como el deseo de la familia de prolongar la muerte del paciente, como
los pactos de silencio que se hacen en la familia. Entonces, la bioética y tener esos principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y sobre todo autonomía en cuidados paliativos y respeto por la dignidad del paciente es clave, porque eso es lo que te va a permitir tomar decisiones para el paciente y para la familia. Entonces yo considero que eso es clave en este tipo de atención. Listo, perfecto. Muchas gracias. Pues por ahora no tenemos más preguntas. Igual recordarles a nuestros asistentes que si llegan a tener preguntas y no se contestaron durante la sesión, las pueden dejar en los comentarios y nosotros se las compartiremos. Agradecerles a todos por tu asistencia, a ti por tan excelente sesión. Efectivamente, no solo yo, sino también nuestras personas asistentes te agradecen por tan excelente ponencia. Perfecto. Listo, no, pues gracias a todos también por la atención y espero que nos veamos en un par de sesiones más adelante con otro tema ya mucho más específico de la atención de este tipo de pacientes. Entonces, bueno, muchas gracias y feliz tarde para todos. Entonces, no siendo más, les damos un saludo muy grande a todas las personas asistentes y les deseamos una feliz tarde. Les recordamos continuar pendientes de nuestras próximas capacitaciones. Continuando pues con la quinta jornada de capacitación entre la alianza de la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería ACOE y la Sigma Theta Tau International sobre cuidados paliativos para todos. Es un gusto y recuerden que próximamente podrán consultar esta ponencia en el canal de la Sigma Theta Tau completas sin interrupciones. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Listo.